Bien, entonces en el Congreso haces referencia a las técnicas activas como técnicas inteligentes. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, vamos a ver. Partamos de la base de que yo creo que todas las técnicas en principio son activas, es decir, que me cuesta mucho imaginarme una técnica pasiva. En cambio, lo que yo estoy desarrollando y proponiendo es el concepto de inteligencia terapéutica, donde, bueno, pues aplicado a las técnicas o a los, digamos, canales de intervención, pues tendríamos tres grandes soportes de esa inteligencia terapéutica, que es el uso que cada terapeuta hace de sus propios recursos. Hay quien está más dotado para hacer, digamos, alardes o pinitos, no alardes, es una palabra demasiado ambiciosa, pinitos quizás es demasiado modesta, pero ponlo entre lo uno y lo otro, de tipo cognitivo, de tipo, digamos, lo que yo llamo capacidad literaria, o sea, inventar historias, proponer lecturas distintas de las historias que te trae la familia, las personas. Ese es un soporte. Bueno, o hay quien está más dotado para lo, digamos, emocional y para usar su inteligencia emocional al servicio de un cambio terapéutico. Y hay quien está más dotado para propuestas prácticas, para generar dinámicas a partir de prescripciones, ¿no? Prescripciones comportamentales incluso, ¿no? Bueno, todo eso son los recursos propios del terapeuta y constituyen uno de los pies de la inteligencia terapéutica. El segundo sería lo que yo llamo una pista de baile para la danza terapéutica. Una pista de baile que cada cual se construye también, que la mía es armada, está armada en 4 dimensiones entre la relación y el síntoma, entre el individuo y el sistema, entre la acomodación y la provocación, y entre la externalización y la internalización. Pero ese es el mío, esa es mi pista de baile. Cada cual puede tener la suya. Y claro. por último, la tercera pata de la inteligencia terapéutica es el uso de guiones específicos para las diferentes problemáticas psicopatológicas, en un sentido muy amplio. Guiones específicos porque no es lo mismo tratar a un psicótico que a un depresivo o que a un trastorno límite. Y ahí también yo, pues, digamos, reclamo inteligencia terapéutica. Bueno, esa es un poco la idea. Me parece una dimensión más interesante en estos momentos que lo de activo o pasivo, porque creo que, repito, todo es activo en esta parte del territorio, qué sé yo. Claro, eso me hace darme cuenta que quizás es a eso a lo que te refieres, ¿no? Cuando nosotras leíamos cosas tuyas y veíamos que parecía que hacías un llamamiento, ¿no?, al sentido común, ¿no?, de los propios terapeutas. Ahora entiendo que quizás haces referencia a que seamos conscientes de nuestras capacidades para ver pues qué tipo de pata, ¿no?, utilizar en nuestra... Sí, yo creo que el llamado al sentido común es como más genérico, como más básico, porque desgraciadamente a veces pues ya sabemos, ¿no?, el refrán ese que dice que es el menos común de todos los sentidos. Pues bueno, a veces se pierde un poco el norte, ¿no? Pero sí, para mí sentido común e inteligencia terapéutica pueden ser términos bastante asimilables, porque yo no, lo que pretendo no es que cada terapeuta sea un lince con una capacidad intelectual por encima de los 150.
No, Menos mal. No es eso. Con sentido común Eso. se funciona muy bien. Claro, es que nosotras nos reunimos para reflexionar, ¿no?, sobre lo que queríamos preguntarte. Y entonces también nos dábamos cuenta que a ver qué pasaba con esto de las técnicas activas, ¿no?, que nos podía hacer pensar algunos terapeutas, quizás no estar preparados porque ser un terapeuta moderno era utilizar las técnicas activas. Creíamos que, pues a ver tú qué piensas con respecto a esto, ¿no? O que puede ser una manera, porque nos pareciera que ahora puede que esté habiendo como una diferenciación dentro de la terapia familiar sistémica, de los diferentes modelos. Mira, yo creo que haya diferentes modelos es inevitable y es bueno incluso, siempre y cuando esos modelos no se pongan a competir demasiado por el territorio, sino que se den la mano y se complementen. Porque si no, estaremos ya como otros modelos, valga la redundancia, donde han habido todo tipo de cismas y de luchas intestinas y de expulsiones y de heterodoxías terribles, cosa que nunca pasó en la terapia familiar sistémica. Precisamente nos hemos definido por ser gente integradora, por ser gente colaboradora y con tendencias, pues eso, a la complementariedad. Así que ojalá que podamos seguir así. En cuanto que empiece a haber alguien que diga no, con la terapia breve centrada en X, Y o Z, o con la terapia larga centrada en A, B o C, se cura más y se trabaja mejor, pues estaremos diciendo tonterías por una parte y por otra rompiendo ese panorama colaborativo que ha sido siempre el de la terapia familiar. Oye, ¿y cómo eres de creativo en tu práctica clínica? Uy, tú? mucho. ¿Algún ejemplo, por favor? No, a ver, yo creo que todos somos creativos. ¿Y tú? ¿Tú en especial? Yo soy creativo al estilo Juan Luis Linares y tú eres creativa al estilo Ana Caparrós. Gracias. Y pues no sé, yo no sé, en algunos momentos, como sabes, he practicado mucho lo de escribir cartas terapéuticas y luego he escrito un libro junto con otros colaboradores sobre ello. Y las cartas terapéuticas en ese momento encarnaban bastante esa idea de la creatividad. Pero bueno, luego, claro, cuando uno se acostumbra mucho a una técnica, pues ya empiezas a sentirlo como una rutina y entonces te apetece cambiar, ¿no? Yo ahora siento más mi creatividad en temas emocionales probablemente, ¿eh? Cuando yo vibro con la gente, cuando pongo sobre la mesa mi empatía humana y no solo mis conocimientos profesionales. Es el tipo de creatividad que en estos momentos me motiva más. Vale, pues seamos creativos, cambiamos de tema. En las cuartas jornadas aragonesas, en ellas Marino Pérez, psicólogo, terapeuta familiar de la Universidad de Oviedo, daba su opinión sobre los criterios diagnósticos del DSM, del CIE, y la avalaba con otros profesionales, tanto americanos, por ejemplo el Instituto Nacional de Salud, que anunció que no confiaba en la clasificación, como ingleses. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué está pasando? ¿Es un tema de actualidad? Sí, yo he manejado esa bibliografía americana e inglesa muy crítica con el DSM, básicamente, con los DSMs, y yo la suscribo totalmente. Es decir, yo creo que el DSM tuvo en su momento un sentido y tuvo algo positivo, que fue, por una parte, flexibilizar el diagnóstico multiaxial, por ejemplo, representaba un loable esfuerzo por
flexibilizar y complejizar el diagnóstico, ¿no? Pero luego, pues se han producido, yo diría que fracasos estrepitosos que han acabado arruinando lo que en principio pudo tener algo de buena intención, ¿no? Por ejemplo, la separación entre síntomas y personalidad. Eso ha terminado siendo una consagración de una dicotomía que no se corresponde con la realidad psicológica. No somos síntomas por un lado y personalidad por otro, sino que somos una unidad integrada. Entonces, bueno, el DSM, yo creo que ahora... ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el DSM? Bueno, yo el DSM-5, como ha sido una especie de ducha escocesa, que si salía, que si no salía, que si lo retiraban, que si lo volvían a sacar, la verdad es que me ha terminado desmotivando bastante. Pero yo hacia donde vaya el DSM, la verdad es que ni me preocupa ni creo que sea tema mío. Yo sé hacia dónde voy yo. Justo, eso viene con lo que te queríamos también preguntar, porque Marino habló al final de su exposición de tu sistema diagnóstico como el futuro de las clasificaciones diagnósticas, una clasificación relacional. ¿Cómo ves esto? Hombre, me honra mucho que me identifiquen con el futuro. Ojalá que siga siendo así mucho tiempo. Y en cualquier caso, yo modestamente lo que pretendo no es llenar todo el futuro, sino dar un pasito en la línea que me parece correcta y aportar un granito de arena en esa línea, que es explorar las bases relacionales de la psicopatología y establecer unos puentes entre las grandes agrupaciones psicopatológicas que existen, que no hay la menor duda de que existen y que es una estupidez pasarse la vida cuestionándolas. Psicosis, universo psicótico, universo neurótico, universo depresivo, universo post-psicopático en un sentido de historia del diagnóstico, que yo le llamo trastornos de vinculación social. Esas 4 grandes agrupaciones psicopatológicas, sintomáticas, tienen unas especificidades relacionales complejísimas. Estudiémoslas. Mira, eso me recuerda que en cierta ocasión tuve la oportunidad de escucharte preguntar a Luigi Onís dónde metería él los trastornos psicosomáticos, ¿no?, en tu eje relacional. Quiero recordar que quedasteis para verlo juntos. ¿Cómo quedó eso? Bueno, no lo hemos visto juntos formalmente, pero llevamos muchos años intercambiando ideas y libros y artículos y charlas y afecto personal, con lo cual hay un buen entendimiento. Mi hipótesis es que efectivamente lo psicosomático, lo mismo que, por ejemplo, todo el espectro de las drogodependencias, no tiene una ubicación específica en ese grupo de 4 grandes, o en ese mapa de 4 grandes agrupaciones, ¿no?, sino que se distribuye por él. En general, todo lo que se ha convertido en un determinado momento en una epidemia, todo lo que se ha expandido de una forma así espectacular en poco tiempo, pierde especificidad en sus bases relacionales. Eso pasó con las drogodependencias, pasó con los trastornos alimentarios, pasó con, y está pasando ahora con, qué sé yo, con el TDAH, ¿no? Sí. Y bueno, por tanto, en un sentido amplio también, pues con la patología psicosomática, puesto que
los trastornos alimentarios se incluyen ahí, ¿no? Ya estamos terminando porque tiene que ser breve esta entrevista, pero cambiando de tema, lo último que hemos visto así anunciado es que diferentes directores de escuela lleváis años reuniéndoos para debatir sobre vuestro hacer clínico. En esta ocasión habéis decidido hacerlo público, ¿no? Le habéis llamado Simposio Terapia Familiar en Acción, lo que nos intriga en la práctica. ¿Cuál es vuestra intencionalidad? Nosotras en esa reflexión... Pasárnoslo bien juntos. Muy bien, es la mejor. Claro, porque decíamos, qué interesante, ¿no?, que esta visión pueda servir, ¿no?, para unir a las escuelas, para que vean que como hablábamos antes de los modelos, ¿no?, que las escuelas se reúnen, que hablan y que, bueno, que otras escuelas puedan hacer eso, no vivirnos efectivamente como competencia, ¿no?, en el mercado, sino bueno, que un poco compartir si es esa también vuestra intencionalidad, porque nos comentaba Javier Bou que este año les toca en Valencia, lo hacen junto con Anete, pero que llevabais años haciéndolo, ¿no?, y que ahora habéis decidido para pasároslo bien. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Sí, claro, por supuesto. Deleitar aprovechando es la fórmula, ¿verdad? La parte del deleite está garantizada. Y la parte del provecho, pues también, porque el simple hecho de reunirnos, siempre hacemos una reunión privada en la que intercambiamos ideas y propuestas sobre el estado de la cuestión de la formación en España. Ajá. En España y su contexto, que es europeo y latinoamericano, en fin, ibérico, en fin, sus diversos contextos. Y luego hacemos una sesión pública en la que, por una parte, digamos que atendemos a la necesaria financiación del asunto, y por otra, pues ponemos al alcance del público lo que estamos haciendo, lo que nos traemos entre manos. Bueno, creo que es una fórmula. Mira, es que me viene bien para la última pregunta. ¿Qué llevas entre manos actualmente en tu carrera profesional? ¿O qué estás escribiendo? ¿O qué estás investigando? A ver, ¿qué llevas entre manos? Bueno, el tema siempre básico y fundamental de mi carrera profesional desde que la empecé hace 40 y tantos años es la psicosis. Y el libro de la psicosis está ya en avanzado estado de redacción. Muy bien. Y yo espero que el año próximo, en el 2015, ya aparezca. Ese es mi gran tema, la psicosis, las bases relacionales de los trastornos psicóticos, la triangulación desconfirmadora, la terapia familiar de la psicosis como un proceso de reconfirmación, en fin, todo ese tema. Pero bueno, antes que eso, va a salir en marzo, probablemente, en Gedisa, el libro sobre las prácticas alienadoras familiares, el síndrome de alienación parental reformulado. Ajá. Que ese es un material que ya está entregado y listo para publicar. Y luego hay muchos proyectos y me dura la cuerda. Que así sea. Sí. Pero de investigación, ¿llevas así algo? Hombre, sí, de investigación tenemos el frente principal, es el de la psicosis. Le dedicamos un día a la semana y eso está en activo. Aparte de eso, aunque yo no lo llevo directamente, pero de alguna manera lo superviso también, otro frente es la investigación con los trastornos límite de personalidad. Y últimamente estamos también abriendo paso a paso, pero con firmeza, un proyecto de investigación sobre las bases relacionales de la fibromialgia. Y siempre está ahí el
tema de mi escala de parentalidad y conyugalidad, el cuestionario de relaciones familiares básicas que se sigue validando en varios idiomas y aplicando en diversos sectores psicopatológicos. Y hay más. La verdad es que... Bueno, está muy bien, está muy bien. Aburrirnos, no nos aburrimos, Ana. No, ya veo que no, pues Juan Luis, solo me queda decirte gracias por atendernos, por regalarnos un trocito de tu tiempo que es tan valioso y bueno, quizás más adelante pues tengamos la oportunidad de volver a entrevistarte. Ojalá que sí, porque es un placer ser entrevistado por ti. Gracias.